Hola, hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy. Como siempre me encanta compartir con ustedes las últimas noticias, los chismes más jugosos y las aclaraciones que todos estamos esperando. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, y es que tenemos una aclaración muy importante directamente de uno de los actores más populares y queridos del momento. Sí, ya se imaginan de quién estoy hablando. Estamos hablando de Kerem Bürsin. Y lo que Kerem ha aclarado es algo que muchos de ustedes han estado preguntando, especulando y, seamos sinceros, deseando saber. Así que prepárense, porque vamos a desglosar todo esto con el detalle que se merece. Antes de que nos lancemos de cabeza en la noticia principal, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que le den a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles el mejor contenido. Y ahora sí, vamos al grano. El titular que ha capturado la atención de todos es, Kerem Bürsin lo aclara, solo me interesan mujeres solteras. Boom. Ahí lo tienen. Una declaración directa, contundente y que abre todo un abanico de interpretaciones y sobre todo, de esperanzas para muchas. ¿Qué significa realmente esta frase? ¿Es una indirecta? ¿Es una declaración de principios? ¿O simplemente una forma de poner punto final a ciertos rumores y especulaciones que han rodeado su vida amorosa? Vamos a desempacar esto porque, créanme, hay mucho más de lo que se ve a simple vista. Desde hace un tiempo la vida sentimental de Kerem Bürsin ha sido un foco constante de atención mediática. Y es natural, ¿verdad? Es un actor carismático, exitoso y con una legión de admiradoras en todo el mundo. Cada uno de sus movimientos, cada interacción pública, ha sido analizada al microscopio. Y cuando se trata de relaciones, la especulación aumenta exponencialmente. Hemos visto rumores, hemos visto supuestas parejas, y hemos visto muchísima conversación en redes sociales. Sin embargo, hasta ahora, Kerem se había mantenido relativamente reservado sobre ciertos aspectos de su vida privada, lo cual, por supuesto, es su derecho. Pero esta declaración es diferente. Es una afirmación clara y concisa que parece poner fin a cualquier ambigüedad, y vaya que ha generado revuelo. Cuando Kerem Bürsin dice solo me interesan mujeres solteras, ¿a qué se refiere exactamente? Primero hay que entender el contexto en el que surge esta declaración. A menudo estas aclaraciones vienen después de que se han creado ciertos malentendidos o después de que la prensa ha especulado sobre relaciones con personas que no son solteras. Podría ser una forma de establecer límites claros, de decir, miren, yo soy una persona que valora la honestidad y la claridad en las relaciones. Y para mí, eso significa que solo estoy abierto a relaciones con personas que también están disponibles y son solteras. Esto podría ser interpretado como una muestra de integridad personal, un principio rector en su vida afectiva. Otra perspectiva es que esta declaración podría ser una forma de gestionar las expectativas de sus fans y de la prensa. Si hay personas que están interesadas en él románticamente, esta declaración les dice directamente cuál es su situación actual y qué tipo de relación está buscando. No está diciendo que está buscando pareja activamente en este preciso instante, pero sí está definiendo los parámetros de su interés. Esto en el mundo del espectáculo, donde las líneas entre lo público y lo privado a menudo se difuminan, es una forma muy adulta y responsable de manejar su vida personal. Es una manera de decir, esto es lo que busco y esto es lo que no. Pensemos en las implicaciones. Si un hombre como Kerem Bürsin, con su fama y su atractivo, declara públicamente que solo le interesan mujeres solteras, esto tiene varias lecturas. Para empezar, elimina de golpe cualquier especulación sobre posibles infidelidades o relaciones complicadas. Está dejando muy claro que no está interesado en involucrarse con alguien que ya tiene una pareja. Esto, sinceramente, es un rasgo de carácter muy positivo. Muestra respeto por las relaciones ajenas y un deseo de construir algo desde cero, sin lastimar a nadie en el proceso. Es una declaración de principios éticos en el ámbito romántico. Además, esta declaración podría ser vista como una señal de que está buscando una conexión real y significativa. Cuando alguien se enfoca solo en personas solteras, a menudo implica que está buscando una relación en la que ambas partes estén completamente disponibles para invertir tiempo, energía y emoción.
No está buscando encuentros casuales que puedan complicarse o situaciones que requieran ocultar algo. Está buscando transparencia y la posibilidad de construir algo genuino. O algo que pueda crecer y florecer sin obstáculos externos innecesarios. Y por supuesto, no podemos ignorar el aspecto de la edad y la madurez. Kerem Bürsin no es un adolescente. Es un hombre hecho y derecho, y sus declaraciones reflejan una madurez en su enfoque de las relaciones. Entiende las complejidades que pueden surgir cuando una persona está comprometida y por lo tanto prefiere evitar esas situaciones. Es una decisión pragmática, pero también emocionalmente inteligente. Ha aprendido o al menos ha decidido que la simplicidad y la claridad son las bases más sólidas para cualquier tipo de vínculo romántico. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué significa esto para sus fans? Para muchas, esta declaración puede ser un rayo de esperanza. Saber que el objeto de su admiración está abierto a relaciones y, además, solo con personas solteras, puede hacer que se sientan más cercanas a él o, al menos, que su interés romántico sea visto como algo más plausible. Sin embargo, es importante recordar que aunque él haya abierto esta puerta, la realidad es que una celebridad de su calibre atrae a miles, si no millones, de personas. Y la competencia, por así decirlo, es feroz. Pero la claridad es valiosa. Ahora saben qué tipo de escenario romántico estaría abierto para él. Es una información que les permite ajustar sus expectativas y quizás, solo quizás, soñar un poco más despiertas. También es posible que esta declaración sea una respuesta directa a los rumores recientes que lo han vinculado con personas que, hasta donde se sabe, están casadas o en relaciones estables. La prensa a veces es implacable y busca historias, incluso si tienen que torcer un poco la realidad. Si Kerem ha sentido la necesidad de aclarar esto, es probable que sea para poner fin a esas especulaciones y proteger su imagen y su privacidad. Es una forma de ejercer control sobre la narrativa que se construye a su alrededor, especialmente en un tema tan sensible como su vida personal. Consideremos la posibilidad de que esta declaración sea simplemente una forma de establecer sus propias reglas y prioridades. Tal vez Kerem ha tenido experiencias pasadas que le han llevado a esta conclusión. Quizás ha aprendido que las relaciones más saludables y exitosas son aquellas en las que ambas partes están verdaderamente disponibles y comprometidas desde el principio. Es una lección valiosa que, francamente, muchos podrían aprender. Es un recordatorio de que las relaciones no tienen por qué ser complicadas y que la honestidad en la disponibilidad emocional es un pilar fundamental. En un mundo donde las relaciones complicadas y los amigos con beneficios, que se vuelven algo más, son tan comunes, una declaración como esta es refrescante. Es un recordatorio de que todavía hay personas que valoran la simplicidad, la honestidad y la construcción de algo sólido y claro. Es una oda a la transparencia en un mundo a menudo opaco. ¿Podría haber una intención oculta? Es difícil decirlo con certeza, ya que solo Kerem sabe exactamente lo que piensa. Sin embargo, la forma más sencilla de interpretar esta declaración es tomarla al pie de la letra. Su interés romántico se dirige exclusivamente hacia mujeres que no están comprometidas. Esto no significa que esté buscando pareja activamente en este momento, sino que si en algún momento surge la oportunidad o la conexión, esa será la única vía que considerará. Es un filtro o una forma de asegurar que las relaciones que inicie tengan una base de honestidad y disponibilidad mutua. Y aquí es donde entra la parte interesante para nosotros como espectadores y seguidores. Podemos especular, podemos imaginar escenarios, pero lo importante es que tenemos una información directa de la fuente. Kerem Bürsin ha hablado, y ha sido muy claro. Esta aclaración, aunque parezca simple, tiene un peso significativo. Es una declaración de intenciones, de principios y para muchos, una señal de que el actor valora la honestidad y la claridad en sus relaciones personales. Es un acto de transparencia que en la esfera pública es muy apreciado. Es importante además recordar que Kerem es un profesional. Y si bien su vida personal es de interés público, su trabajo es lo que lo ha llevado a la cima. Su actuación en series y películas lo ha consolidado como uno de los talentos más importantes de su generación. Y esta declaración, lejos de distraernos de su carrera, puede incluso añadir una capa más de interés a su figura pública, mostrando una faceta más humana y accesible. Revela un hombre que piensa en sus decisiones, incluso en las más personales, y que busca construirlas sobre bases sólidas. Así que, recapitulando, la declaración de Kerem Bürsin de que *, solo le interesan mujeres solteras,
se puede interpretar de varias maneras, todas ellas apuntando hacia un enfoque maduro y honesto de las relaciones. Significa que valora la transparencia, que respeta las relaciones ajenas, y que probablemente busca una conexión genuina y sin complicaciones. Para sus fans, esto puede ser alentador, ya que define los parámetros de su interés romántico. Y para el público en general, es una muestra de integridad y de un deseo de construir relaciones sólidas y transparentes. Es una declaración que pone las cartas sobre la mesa y que, sin duda, generará muchas conversaciones y análisis. La belleza de este tipo de declaraciones públicas por parte de figuras tan mediáticas es que nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias percepciones y expectativas. ¿Qué buscamos en una relación? ¿Qué valoramos? Kerem, al poner el foco en la soltería de sus intereses románticos, nos está diciendo implícitamente que es importante para él la disponibilidad emocional y la ausencia de conflictos preexistentes. Es una postura que muchos podrían considerar admirable, ya que prioriza la construcción de un nuevo vínculo sin la sombra de relaciones pasadas o presentes de su pareja. Además, pensemos en el impacto que esto puede tener en la forma en que se le aborda. Ahora, si alguien está interesado en él románticamente, sabe que debe ser una persona soltera. Esto simplifica las cosas, aunque, como mencionamos, la competencia sea alta. Elimina la ambigüedad y permite que las interacciones se desarrollen de manera más directa, si es que llegan a ocurrir. En un mundo saturado de información a veces contradictoria y rumores infundados, una aclaración tan directa como esta de Kerem Bürsin es un oasis de claridad. Es un recordatorio de que, a pesar de la fama y el escrutinio público, las personas buscan conexiones auténticas y relaciones basadas en la honestidad y el respeto mutuo. Su declaración no es solo una noticia sobre su vida amorosa, sino una reflexión sobre los valores que considera importantes en este ámbito de su vida. Para concluir, quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya parecido tan interesante y esclarecedor como a mí. Me encanta poder compartir estas noticias y análisis con todos ustedes. Ahora, me encantaría saber qué opinan. ¿Qué les pareció la declaración de Kerem Bürsin? ¿Creen que es una actitud sabia y madura? ¿Les ha sorprendido? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que leo absolutamente todos y me encanta interactuar con ustedes. Su opinión es lo más valioso para nosotros. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran like, que nos ayuda un montón a crecer. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus conocidos, con todos los que estén interesados en Kerem Bürsin o simplemente en las dinámicas de las relaciones en el mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y, por qué no, más aclaraciones. Hasta la próxima.